Todos sabemos que algún día vamos a morir. Es uno de los hechos más certeros de la vida, aunque muchas veces preferimos ignorarlo. No sabemos cuánto ni cómo llegará ese momento, pero es inevitable. Y justo por eso me he hecho una pregunta profunda que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo podemos prepararnos para la muerte? Para mí, no se trata de evitar el miedo o el dolor, sino de llegar a este instante trascendental con serenidad, gratitud y paz. Estoy convencida de que enfrentarnos a la muerte de forma consciente es uno de los regalos más grandes que podemos darnos a nosotros mismos y a los que amamos. En el episodio 73 tuve la oportunidad de conversar con Pilar Jaramillo, quien nos ofreció una perspectiva transformadora sobre cómo percibir la muerte. Sin embargo, sentí que este tema tan íntimo y universal merecía aún más exploración. Así que hice lo que suelo hacer cuando quiero profundizar en algo. Le pedí al universo que me conectara con las personas correctas para guiarme. Y como siempre, la vida respondió. Una amiga mexicana, Sofía Barba, me recomendó tomar un curso con una mujer que, según ella, había transformado por completo su visión sobre la vida y la muerte. Su nombre es Nora, una religiosa con una actitud profundamente inspiradora hacia la existencia y hacia el proceso de morir. Lo que hizo aún más impactante su historia es que Nora enfrenta un cáncer terminal. La sabiduría de Nora, su valentía y la manera en que ha elegido vivir sus últimos días son un recordatorio de que incluso ante la muerte tenemos el poder de elegir cómo queremos experimentar ese momento final. Hoy tengo el enorme privilegio de conversar con Nora en este episodio. Vamos a explorar cómo transformar nuestro miedo a la muerte en una oportunidad para vivir más plenamente, cómo encontrar la paz en el proceso y cómo prepararnos para lo que al final también es un nuevo comienzo. No te pierdas este episodio que promete tocar tu corazón y transformar la forma en que ves la vida y la muerte. ¿Quieres saber cómo hizo Nora para aceptar y asumir la noticia de su cáncer terminal y cómo ha vivido estos últimos días de su vida? ¿Qué recomienda Nora para prepararnos para nuestra muerte? ¿Cuáles son los principales aprendizajes de vida que tiene Nora a puertas de su muerte? ¿Por qué es tan importante vivir en libertad y cómo hacerlo? Y finalmente, ¿por qué recomienda Nora escribir tus voluntades anticipadas antes de morir? Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Nora Beatriz Kwiatkowski, que nos va a compartir sus instrucciones para vivir plenamente justo antes de morir. Nora Beatriz Kwiatkowski es una religiosa de la Congregación de Religiosas de Jesús María. Tiene muchos másters tanto en espiritualidad como en teología. Su especialidad es la espiritualidad ignaciana. Adicionalmente es coach ontológico con el aval de la International Coach Federation. Cuenta con innumerables capacitaciones en diversas temáticas como acompañamiento espiritual, discernimiento ignaciano, ecumenismo y diálogo interreligioso, Escuela para la Reconciliación, Teología sobre la Mujer, acompañante de ejercicios espirituales ignacianos, ayuda pastoral, Escuela de Ejercicios Espirituales Ignacianos y Crecimiento Espiritual. Le apasiona vivir en libertad y cultivar los encuentros, en la medida que para ella el arte del buen vivir es el arte del encuentro. Nora, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Muchas gracias, Majo. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme
de alguna manera estar en suelo colombiano. Yo he sido una mujer muy feliz viviendo en esas tierras. La verdad que un país está construido de rostros, de nombres, de apellidos, de sonrisas, de miradas, de abrazos, de tonalidades de voces, de sabores y de colores. Tuve la suerte de vivir desde el 2011 al 2015 y me jacto de decir que conozco desde la Amazonía hasta la Guajira. Entonces creo que conozco Colombia más que muchos colombianos. Creo que más que yo. Creo que más que muchos colombianos. Ay, bueno, pues yo aprovecho a darle las gracias a Sofía, que es una amiga mexicana que tenemos en común, que me habló de ti y apenas me empezó a hablar, dije, no, yo necesito entrevistar a Nora. Entonces, de verdad que muchas, muchas gracias, Sofía. Óyeme, pues empieza contándome un poco de tu infancia, cómo fue y qué la marcó. Para poder contextualizar la temática que vamos a abordar el día de hoy, voy a centrarme en algunos rasgos. Mi nombre es Nora Beatriz Kiriatkowski, que me considero una mujer del mundo y para el mundo, pero nací en una ciudad que tiene 86 años y está formada, configurada por inmigrantes que llegaron a esa región entre una guerra y la otra guerra. Y entonces es un crisol de razas y eso me ha permitido también tener una visión del mundo muy amplia, porque crecí en un ambiente ecuménico, crecí escuchando distintas lenguas. En mi familia, los 4 apellidos son eslavos, 3 son polacos, 1 ucraniano. En la casa paterna, materna y en la casa de mis abuelos se hablaba el portugués porque mis abuelos maternos han llegado primero a Brasil, al sur de Brasil, y después pasaron a Argentina, y después también obviamente el ucraniano y el polaco. Pero mis padres han querido que nosotros nos arraiguemos en el suelo argentino y mis abuelos también, aunque ellos vivieron y murieron mirando Polonia. Y bueno, gracias al cáncer que yo tengo, me he hecho un estudio genético y el estudio genético arroja que en realidad mis raíces no son eslavas, como lo indican mis apellidos, sino que mis raíces son judías. Entonces, esa ha sido una sorpresa muy bonita para mí porque lo intuí toda la vida. Mi familia no ha sido una familia religiosa católica, si bien estamos todos bautizados y tomamos la primera comunión y nos hemos confirmado, pero no una familia practicante, y eso llama mucho la atención porque los polacos, yo he tenido la suerte de volver a visitar Polonia, y lo que más me llamó la atención es que los polacos son extremadamente católicos, y eso yo no lo he vivido en mi familia. De hecho, en la casa de mis abuelos no había imágenes religiosas. Entonces yo he crecido más vinculada a la espiritualidad. ¿Qué espiritualidad? Una espiritualidad de encontrarlo a Dios en todas las cosas, de encontrarlo a Dios en lo cotidiano. Mis abuelos y mis padres se han dedicado a la agricultura. Entonces, una de las cosas que más recuerdo es de rezar, pedir a Dios, hablarle a Dios coloquialmente, por ejemplo, para que llueva, para que la siembra sea fructífera, etc. Entonces, a mí eso creo que me ha marcado mucho, y también creo que de alguna manera forma parte de mi identidad, que después yo he ido, digamos, cultivándola, profundizando, ensanchando, etc. Pero ahí están las bases de mucho de lo que yo soy hoy con 52 años. Muy bonito lo que dices de lo que es la espiritualidad y de encontrar a Dios en todas las cosas. Y no que había que ir como a la iglesia solamente en ese espacio para encontrar a Dios. Entonces me resuena muchísimo con mi camino para encontrar una espiritualidad donde siento a Dios más cercano. Bueno, pero tampoco estamos diciendo nada nuevo. La Biblia dice, San Pablo concretamente dice que somos templo del Espíritu Santo,
en el siglo XVI, un gran místico, Ignacio de Loyola, dice que Dios hace templo en nosotros y, bueno, concretamente él habla de buscar y hallar a Dios en todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo digo que Dios habita en todo y todo está habitado por Dios, también digo que en el cáncer Dios habita, en el dolor Dios habita. Entonces, no solamente Dios habita en un sagrario, no solamente Dios habita en las cosas, por así decir, entre comillas, buenas o las que nosotros caprichosamente deseamos, sino que también en aquellas que se nos entrecruzan en el camino y son parte de nuestra realidad y tal vez no estaban dentro de nuestro presupuesto vital. Y entrando de lleno, pues, a lo que queremos hablar en este episodio, ya mencionaste que tienes cáncer. Hace casi un año, en el momento en que te lo descubren, te diagnostican un cáncer muy fuerte y te dan 3 semanas de vida. Y bueno, ya ha pasado tiempo. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso de aceptar el cáncer y qué ha pasado por tu mente, porque me imagino que hubo etapas, primero de sorpresa, después no sé si hubo negación, pero bueno, cuéntanos tú cómo ha sido ese proceso. Yo desde que cumplí 50 años, para mí ha sido clave cada cambio de etapa en mi vida y al cumplir 50 hice como una especie de balance y dije, bueno, Nora, a lo largo de tu vida has hecho lo que quisiste, en el sentido correcto de la palabra y de la expresión. Y verdaderamente así fue. Entonces yo, al tener 50 años, me he sentido una mujer plena, fecunda, feliz. Entonces dije, bueno, y a partir de ahora, ¿qué vas a hacer? Y bueno, si ya venía haciendo lo que yo quería, no lo que debía, fui más bien una mujer que ha tendido a hacer lo que quería y no lo que debía o lo que se mandaba, o lo que los patrones familiares, culturales, más o menos indicaban, fui buscando caminos y bueno, creo que ese ejercicio de la libertad interior a mí me ha llevado a llegar, digamos, a los 50 años plena. Entonces, cuando me anuncian el cáncer, ya llegan con todo el paquete, digamos. O sea, el cáncer es un cáncer grado 4. Nosotros a nivel científico, a nivel médico, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es ayudarte a vivir bien este tiempo. Y eso en la medicina se llama cuidados paliativos. Entonces, formalmente, desde el 4 de diciembre del 2023, yo soy una mujer que está en cuidados paliativos. Y lo que más me van ayudando los médicos, hay una gran interdisciplinariedad porque el cáncer, al ser muy agresivo, es como originante, es de mamas y de ovario. Entonces cada uno hizo metástasis donde acostumbra hacer, digamos. No nos vamos a poner a hablar ahora en detalle de cuáles son las metástasis propias del cáncer de mama y cuáles son las metástasis propias del cáncer de ovario. Después lo buscan y lo van a ver con claridad. Pero lo que a mí más me ha afectado es la parte ósea. Entonces, lo que yo vengo como atendiendo más es el tema del dolor físico óseo. Y sinceramente lo tomé como llegó, tal cual llegó. No le di mucha vuelta, como que acogí la realidad tal cual vino. Acepté, acaté amorosamente el cáncer y todo lo que había, porque honestamente no tenía mucha opción. Si me dicen que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Estoy en un muy buen hospital con profesionales que no solamente se dedican a atender pacientes, sino que también son investigadores y también enseñan, porque es una facultad. Entonces, eso a mí me ha dado mucha seguridad, porque yo me considero una mujer que también lo académico es importante en mi vida. Entonces, obviamente que un médico, además de ser buen médico, sea académico, investigador, obviamente que eso me da mucha seguridad.
Nora, ¿y no sentiste rabia al principio? Sinceramente, no. Me parece admirable. Eres una mujer que se ha dedicado al servicio y apoyar y ayudar a otras personas, como decir, oye, pero tan joven y tengo todavía tanto para dar, ¿no? ¿En ningún momento pasó eso por tu mente? Lo primero que me vino, sinceramente, cuando me dijeron previo, me acuerdo fue un sábado y domingo en los hospitales casi no pasa nada, los lunes son donde los médicos se reúnen en seminario y ahí deciden. Fue un sábado a la tarde que me dijeron que el cáncer era muy agresivo. Fue curioso porque ya habían pasado 6 médicos, ninguno había nombrado la palabra cáncer, pero yo intuía de que era un cáncer agresivo por las caras, o sea, soy lectora de caras, entonces iba viendo las caras de las personas. ¿Qué es lo que más me impactó cuando me dijeron que el cáncer era muy agresivo? Se me vino la imagen de mi sobrino de 10 años. Tenía 10 años en ese momento, ahora tiene 11. El dolor y la impotencia de pensar solo 10 años de edad. Y eso sí me ha conmovido mucho y me sigue conmoviendo. Pero después vino una frase que me ha ayudado mucho en ese instante y lo sigo usando, es 10 años han bastado. Entonces, a lo largo de todo este año, yo me he encargado de generar experiencias, tanto con él, de manera particular con él, como con mis otros seres queridos, porque tengo una red de seres queridos muy amplia. Mi familia es chica, pero mis amistades son muchas. Entonces, aparte pertenezco a una congregación, las religiosas de Jesús María, y obviamente que ellas son mi familia, entonces obviamente que ahí también hay dolor. Pero sí, lo que más me ha dolido y lo que más me duele de pronto es el poco tiempo, pero esa expresión, el poco tiempo, me llevó a pensar que no importa tanto la cantidad, sino la calidad. Este niño nunca se va a olvidar que ha tenido una tía que durante 11 años lo ha amado con todo su corazón y con todas sus fuerzas, y que lo ha reconocido y lo ha mirado de una manera única e irrepetible. Los otros sobrinos han recibido lo mismo, pero tienen 10 años más que él. Entonces ellos durante todo este año, al igual que mis hermanos, mis primos, los hijos de mis primos, han tenido y tienen la oportunidad de hablar conmigo. En el caso de Nacho, por decisión de sus padres, todavía no le han dicho que yo me voy a morir. Él sí sabe que yo tengo una enfermedad, que no me voy a curar de esa enfermedad. Entonces, eso sí es algo que es un aguijón que me provoca mucha impotencia, pero otra cosa no se me ha cruzado, digamos. Creo que he tratado de vivir sin pendientes a lo largo de mi vida y también he tratado de vivir lo más suelta posible. Entonces, hay cosas que obviamente que con 52 años creo que por lo menos 10 años más de vida y de darme podría hacerlo. Pero me di cuenta que en todo este año el cáncer no ha sido un obstáculo para darme. Yo he seguido dándome. Y creo que esa es una de las claves que a mí me ha ayudado a vivir bien la realidad que me toca. ¿Y cuál es la realidad que me toca? Acoger todos los días que soy una mujer que tiene una enfermedad con metástasis y esa metástasis provoca dolor. O sea, vivir con dolor físico, obviamente que utilizo mucha medicación para no tener dolor físico, pero hay momentos en los cuales eso se dispara, ¿no? Entonces, no es tan fácil gestionar, digamos, pero tampoco es tan fácil gestionar la incertidumbre. Entonces, para mí no ha sido tanto un problema el aceptar la enfermedad y aceptar la muerte, sino más bien es un desafío de todos los días el acoger la incertidumbre. Una de las cosas que te he oído que tú dices es que tú no elegiste al cáncer, pero que sí puedes elegir tu relación con él y cómo vivirlo. Cuéntanos un poco más de eso. Me considero una mujer de relaciones, de vínculos. De hecho, en mi estado de WhatsApp dice: la vida es el arte del encuentro.
Y esa no es una frase que a mí simplemente queda bonita en el estado del WhatsApp, sino que para mí esa expresión sintetiza lo que ha sido mi vida. Mi vida ha sido generar vínculos. Así lo comprendo a Dios, o sea, siento que Dios, bueno, yo al pertenecer a la iglesia católica, vengo del mundo cristiano y como cristiana y seguidora de Jesús, creo en un Dios encarnado, en un Dios que se abajó, un Dios que está con nosotros, que se llama Jesús. Entonces, el hecho de tener esa experiencia de seguimiento de Jesús, a mí me ha ayudado mucho también a ir asimilando todo esto que voy viviendo, ¿no? Entonces, veo cómo Jesús se ha relacionado y se sigue relacionando con nosotros, cómo Dios ha buscado miles de maneras de relacionarse con la humanidad y bueno, para mí la vida se juega en las relaciones, en los vínculos. Entonces, para mí los tejidos vinculares, por eso yo decía al principio que para mí Colombia es mi tierra, pero también he vivido en el Uruguay y puedo decir exactamente lo mismo. He vivido en México y puedo decir lo mismo. He vivido en España y puedo decir lo mismo. Entonces, ¿qué es para Nora importante, fundante, irrenunciable? Lo vincular. Entonces, creo que para mí lo que me ha sostenido y lo que me sigue sosteniendo es el haber generado muchos vínculos de gran calidad a lo largo de todos estos años, pero en este tiempo también tengo vínculos nuevos, ¿no? Los médicos, los agentes de la salud, las enfermeras, he tenido muchas internaciones, la gente de la limpieza. Para mí, el entrar en contacto con el otro y darme al otro, el otro se me da. Entonces se genera una dinámica muy interesante, si se quiere un intercambio de energías, que a mí me vienen muy bien y que aunque yo tenga un cáncer agresivo, yo a él le puse un nombre desde el minuto 1 y lo llamé mi amigo silencioso. Porque en verdad yo no sé cuánto tiempo el cáncer ha estado habitando en mi cuerpo. Yo tomé registro de él el 28 de noviembre, pero sinceramente no sé cuánto tiempo antes ya ha estado anidando en mí. Y entonces sí, lo que elegí y elijo cada día, porque esto se trata de cada día, es cómo vivirlo. Y al principio me dirigía más a nivel personal. Hoy ya la palabra yo desapareció porque siento que sí, está bien, yo he hecho una elección, vivir bien, vivir de manera digna el tiempo que tenga que vivir, pero necesito de otros. Entonces, por eso el tema de lo vincular vuelve a tener una fuerza muy grande en mi vida. ¿Cómo haces para manejar esa incertidumbre de la cual nos estabas diciendo que es lo que tal vez te ha costado más trabajo en todo este proceso? La espiritualidad regalada hace 500 años, desde la experiencia que ha tenido Ignacio de Loyola en la España del siglo de oro español, donde todo era floreciente, floreciente también ha sido la espiritualidad. Ignacio, si bien no menciona la palabra conciencia, es una persona que a través de los ejercicios espirituales, que él después sistematiza, los vive, los sistematiza, porque se da cuenta que lo que le es útil para él va a ser útil para los demás, y de hecho doy fe que lo sigue siendo. Es la espiritualidad ignaciana, uno de los regalos grandes que nos regala, es la toma de conciencia de nuestro aquí y de nuestro ahora. Entonces, cuando a mí me ataca la ansiedad, que es el futurible, el que, bueno, ¿y cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? Viene como dentro de un ratito, ¿no? No, en este momento estoy hablando con vos y no tengo la sensación de que me voy a morir. Pero dentro de un rato no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, el vivir con más conciencia el aquí y el ahora. Pero eso ya lo venía de alguna manera trabajando porque hace 33 años que vengo viviendo y bebiendo de las fuentes de la espiritualidad ignaciana y hace más de 30 años que la vengo dando también. Entonces,
No solamente la espiritualidad ignaciana la he vivido yo a título personal, sino que la he dado a otros y he profundizado académicamente en ella. Entonces, haber hecho esa triada bastante interesante a mí me ayuda hoy a echar mano de todos esos recursos, a capitalizar todos los recursos que en conciencia, digamos, más plena, durante 33 años, vengo tratando de incorporar. Por eso repito mucho que uno muere como ha vivido. Entonces, yo vine, digamos, de alguna manera intentando vivir el aquí y el ahora. Bueno, ahora sigo participando en el intentar vivir el aquí y el ahora. Entonces, cuando se me dispara algo que no me ayuda, vuelvo otra vez, respiro y digo, nadie sabe cuándo se va a morir. O sea, yo tengo el check-in list hecho, pero el resto tampoco sabe cuándo se va a morir. O sea, la única certeza que tenemos al nacer es que nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Obviamente que es un pensamiento que a mí no me conviene y no me engancho con los pensamientos que no me convienen. O sea, a mí no me conviene estar pensando ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo me voy a morir? No estoy mirando el reloj todo el tiempo, ni estoy googleando cada una de las metástasis que tengo, ni vivo haciendo estudios todos los días para ver de qué, cómo, cuándo me voy a morir. No, sinceramente no, porque no me conviene, me quita la paz. Entonces, un mantra que me ayuda mucho es que nada ni nadie me quite la paz. Entonces, eso lo repito con frecuencia. Si ya antes lo repetía, ahora con más razón. Me gusta mucho ese mantra, que nada ni nadie me quite la paz. Nora, ¿cuál dirías tú que son tus principales aprendizajes de vida teniendo pues este último año de reflexión? Es muy distinto cuando dice, bueno, todos vamos a morir en algún momento, pero cuando ya te dicen, no, tienes 3 semanas y se ha ido alargando y tienes un año, cuéntanos un poquito como esas reflexiones profundas de tus principales aprendizajes de vida. Yo creo que a lo largo de este año, no sé si hubo algo nuevo, sí se han consolidado cosas que ya había. Una de ellas es la libertad interior. Explícame más, ¿qué quiere decir la libertad interior, por favor? La libertad interior es la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir, de poder ir haciendo opciones en nuestra vida libre de juicios, prejuicios, mandatos, condicionamientos, pretextos, etcétera, ¿no? Entonces, la libertad interior es como ese estado de simplificación que todos los seres humanos creo que buscamos y que tal vez, no podemos a nivel externo, tal vez la libertad no la podemos vivir. Un caso concreto que a mí me fascina, un modelo de persona libre internamente es Nelson Mandela, es un hombre que ha estado en la cárcel más de 25 años y estaba en un pequeño espacio, en una habitación, pero tenía como una pequeña tierrita y en esa tierrita él sembró plantas. Entonces, ese hombre, cuando vuelve otra vez, todo el mundo conoce la historia de Nelson Mandela, pero lo que a mí me fascina es que cuando él vuelve otra vez a la vida normal, entre comillas, sus principios políticos, sus principios antropológicos no fueron presos, digamos. Él siguió siendo un hombre libre internamente, por eso pudo vivir sin resentimientos. De hecho, ha trabajado en su equipo, ha trabajado con las mismas personas que lo han metido preso, digamos, e incluso que han tenido contacto con él en la cárcel con una relación diferente, ¿no? Entonces, esa imagen para mí es muy significativa. Y hoy, yo que me considero una mujer del mundo y para el mundo, no estoy pudiendo hacer muchas cosas sola. Cada vez estoy teniendo más impedimentos. Por ejemplo, yo ya no puedo viajar más. He viajado, he hecho 2 viajes a España en este año y un viaje a Colombia. He viajado al Chaco, que son 1.500 kilómetros donde yo he nacido. He viajado a Santiago del Estero, que es otra región, para compartir con mi familia, pero soy consciente de que cada vez más estoy limitada físicamente, pero la libertad interna
no se me quita, digamos. O sea, sí, la enfermedad va coartando mis capacidades de hacer determinadas cosas, pero no coarta lo que ya dije anteriormente, no coarta mi capacidad de darme. Entonces, en este momento yo ya no puedo volver más a visitar a mi familia. Bueno, tengo que generar rituales, inventarme salidas, comunicaciones, encuentros, de otra manera que lo hagan de buena calidad y como fue antes, digamos, cuando tenía todas las capacidades de hacerlo. Nora, y adicional a la libertad interior, ¿cuál dirías que son otros aprendizajes de vida? La libertad lleva a la toma de decisiones, o la toma de decisiones necesita de la libertad. Esto de la capacidad de decidir cómo vivir, o sea, cómo vivir cada día. Bueno, yo creo que eso no se improvisa. Yo venía ya de alguna manera ejercitándolo, entonces la toma de decisiones. Desde chica creo que he sido una mujer que fue tomando decisiones en su vida. Atinadas o desatinadas, pero he tomado decisiones. He hecho cargo de ellas, las he asumido. Y otra que también la he mencionado es el plural, el ir con otros. Otra afirmación es que las fronteras son construcciones mentales. Esto de los países, los límites, las razas. Sobre todo me río porque de alguna manera la Argentina es un crisol de razas. Digamos, cada cultura que ha venido, cada colectividad que ha venido a la Argentina hizo su club. O sea, está el club italiano, el club español, el club francés, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera de mantener la identidad. Pero a la hora de la verdad, después todo se ha mezclado y hoy nadie se cuestiona tanto de dónde viene el apellido, etcétera, ¿no? Entonces, a mí, una de las cosas que me enorgullece mucho, no solamente del pueblo donde he nacido, sino del país en el que he nacido, es que hay una flexibilidad bastante grande de acoger lo diferente. Bueno, creo que eso también lo he confirmado, que gracias al contexto en el que he crecido, acoger lo diferente me ha resultado fácil. De hecho, me fascina. Por ejemplo, en el hospital donde yo soy asistida, no es un hospital católico, ni religioso, ni nada, y la mayoría de los médicos se declaran agnósticos. Entonces yo me río porque, y se los digo, o sea, le digo, o sea, ustedes son agnósticos espirituales, porque con agnósticos como ustedes, el mundo se salvaría. Entonces ahí ya empieza una conversación más profunda y llegamos a convergencias muy bonitas. Entonces la persona es el centro. Entonces, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Claramente la persona es el centro. No es algo cristiano solamente, sino que es connatural al ser humano de tener a la persona en el centro y el resto son medios. La decisión constante de ver cuáles son medios y cuáles son fines también es otra cosa que creo que me ha ayudado mucho a lo largo de la vida y en este tiempo con mucha más razón también. Entonces capitalizo todo lo que me hace bien, o sea, todo lo que ayuda a mi paz interior, todo lo que ayuda a mi bienestar, bienvenido sea. No me importa si es la oración de la Pachamama, la oración a la luz, al sol, a la luna, las constelaciones familiares, el coach, la bioenergética, la decodificación, la biodecodificación. Yo capitalizo todo, pero eso no es que, digamos, no es que me puse a hacer eso todo este año. Vengo trabajando en ello e incorporándolo a mi vida hace mucho tiempo. Entonces, creo que lo que ha pasado este año emergió la Nora en su mejor versión. Nora, hablaste de vivir en libertad. ¿Cómo hace uno para vivir en libertad? Porque yo siento que a veces quisiéramos, pero nos quedamos en el quisiéramos, pero ya. Tú has sido una mujer, eres una religiosa que no usa hábito, que usa tacones. Como dices, has vivido en libertad y has hecho lo que has querido, pero dar un poquito esas claves para poder vivir en libertad. Bueno, yo creo que primero hay que tener claro qué es la libertad, distinto al libertinaje. Y bueno, ¿y qué es lo que más me conduce al fin para el que yo he sido creada? Entonces,
Por eso la distinción permanente entre lo que son medios y lo que son fines. O sea, o en algo más simple, lo que yo decía anteriormente, que es aquello que a mí en este aquí y en este ahora, en esta realidad concreta que yo estoy viviendo, qué pensamiento me conviene y qué pensamiento no me conviene. Qué tipo de conversación me conviene y qué tipo de conversación no me conviene. Qué relaciones en este aquí y en este ahora me convienen y qué relaciones en este aquí ahora no me convienen. La palabra conveniencia puede sonar un poco materialista, pero si quiero poner otra palabra, puede ser, bueno, ¿qué es lo que me hace bien? ¿Qué es lo que me suma? Etcétera. Cada uno buscará lo que más le ayude, pero yo utilizo esa expresión, lo que más me ayuda, lo que menos me ayuda, lo que más me conviene, lo que menos me conviene, pero tiene mucho que ver con el tema del pensamiento. ¿Con qué pensamientos me quedo y con qué pensamientos no me quedo? ¿Con qué información me quedo y con qué información no me quedo? Al final del día, ¿con qué imagen me voy a dormir? Cuando yo voy al médico, depende del especialista que sea, a lo largo de todo el año nunca volví con algo positivo, siempre fuimos de mal en peor, empeorando, digamos. Siempre apareció algo nuevo, pero ¿era una sorpresa? No. En Argentina se utiliza una expresión, el que avisa no traiciona. A mí me dijeron desde el minuto 1 que yo tenía un cáncer grado 4. Entonces, obviamente que es un cáncer que va avanzando. Que bueno, que mi cuerpo es resiliente, bueno, parece que sí, es porque resurjo como entre la ceniza y vuelvo otra vez a la vida, ¿no? Entonces, con todas las letras, no es que me haya salido de la vida el tiempo que he estado internada, ¿no? Pero siento que hay una fuerza interna que le hace mucho bien a las células. Yo creo que el mismo pensamiento le hace bien a mis células. Entonces, las células que están sanas, me imagino que le van resistiendo a las otras células que el cáncer va avanzando. Yo en el documento de las últimas voluntades, que eso es de público, o sea, de acceso público, lo puedo dar y de alguna manera compartirlo. Yo lo he escrito el 17 de diciembre y bueno, en él claramente pongo que el cáncer ha tomado mi cuerpo, pero no ha tomado mi alma. Entonces, es decir, hasta acá llegaste, pero no me vas a quitar la libertad. Entonces, ¿vas a seguir avanzando en mi cuerpo? Sí, eso no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar que no anide en mi alma. Y bueno, una de las cosas que más me ha ayudado es el tema del discernimiento. Y algo que descubrí no hace mucho tiempo es el tema del dolor. No solamente le he puesto un nombre al cáncer de manera vincular, esto del amigo silencioso, sino que también le he puesto nombre al dolor. Le llamé mi hermano, porque los amigos se eligen en general, la familia no se elige. Y siempre hay alguien más complejo dentro del árbol genealógico. Entonces, bueno, el dolor es algo que que no lo quiero, sinceramente. Quisiera que fuera de otra manera. Pero bueno, ahí está. Pero me di cuenta que el dolor ha sido y sigue siendo una herramienta por dónde ir. Si hablamos en lenguaje espiritual, una herramienta de discernimiento. Si hablamos en un lenguaje más técnico, una herramienta de por dónde ir. Yo llego al médico y le digo dónde me duele. El dolor es el que va marcando dónde tienen que atender y quiénes tienen que empezar a intervenir. Interviene el traumatólogo, interviene el equipo de bacteriología, interviene el equipo de mamografía, interviene el equipo de ginecología. Bueno, depende por dónde el dolor va marcando, o sea, ahí es donde está el indicador, digamos. Entonces, con el dolor también me he ido amigando a lo largo de este tiempo y digo, bueno, gracias dolor, porque si bien yo no te quiero en mi cuerpo porque no la paso bien con el dolor, pero agradezco que es un indicador. Entonces, hasta el dolor lo capitalizo. Muchas gracias por compartir esto, Nora, me parece muy valioso. ¿Cómo recomiendas a todos los que estamos oyendo este episodio prepararnos para nuestra propia muerte? Yo creo que más bien
la, la, la pregunta que me gusta hacer, te la hago a vos, Majo, ¿no? Es, ¿y cómo te preparás cada día para vivir, Majo? Entonces, me gusta acentuar la vida. Somos seres para la vida. Entonces, bueno, el arte del bien vivir es el arte del bien morir, o el arte del bien morir es el arte del bien vivir. Esta frase no es mía, esta frase pertenece al siglo XVI, el siglo XIII de pronto, ya la utilizaban desde la filosofía, desde la espiritualidad, está ahí dando vueltas, sobre todo dentro de la espiritualidad ignaciana. Ignacio y sus primeros compañeros hablaban mucho de acompañar a la persona al bien morir. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a acompañar a las personas al bien vivir o asumir nosotros nuestra propia vida, eso sería lo correcto, cada uno de nosotros asumir nuestra propia vida y elegir qué es el bien vivir para mí, en este aquí, en este ahora, con lo que tengo. O sea, yo tengo un cáncer grado 4, cada uno tiene lo que tiene. Entonces, desde la realidad que cada uno elegir cuál es la mejor manera de vivir. Entonces, yo tengo la mirada, el corazón, mi ser, mi cuerpo puesto en la vida, no en la muerte. Con la llegada del cáncer sientes y todo este proceso de un año que además muy generosamente has dado varias entrevistas y has hablado, ahorita me estabas diciendo que en el centro médico donde estás pues hablas con los doctores, con los pacientes, ¿sientes que has encontrado un nuevo propósito para vivir? Bueno, siento que así como el libro de ejercicios, el texto autógrafo del libro de los ejercicios ha sido mi herramienta de trabajo por muchos años, más la filosofía, más la teología, más los cursos de psicología, de coach, etcétera, que he hecho para mejor acompañar a las personas al bien vivir justamente. Yo creo que el cáncer hoy es mi medio para relacionarme con los otros. Si yo no tuviera cáncer, no conocería, no me vincularía con la cantidad de personas con las que me vinculo en este tiempo. Otra cosa que a mí me ha ayudado mucho a lo largo de la vida, pero en este tiempo también, es el tema del agradecimiento. En la espiritualidad se habla de alabanza. La alabanza es el agradecer. Y yo creo que Hernández, el gran poeta argentino, el que escribió el Martín Fierro, dice que es de bien nacidos el ser agradecidos. Entonces, muchas veces el reforzar el agradecimiento, en vez de darle lugar a la queja, creo que es una herramienta que nos puede ayudar mucho al bien vivir. Entonces, el ser agradecida, agradecer a los médicos, agradecer al personal que me atiende, etcétera. Bueno, eso yo lo hago de manera concreta, no solamente de palabras, sino de obras. Entonces, el 5 de octubre hice una fiesta que se llamaba Del Encuentro y la Gratuidad. Entonces, el encuentro porque invité ahí un tutti frutti de gente, pero yo quería honrar el trabajo de los médicos y del personal de la salud. Entonces fui buscando a todas las personas que a mí me habían asistido para honrarlas, para visibilizarlas. Y a través de contactos y amistades y redes y todo, bueno, salió una fiesta preciosa en la cual de verdad fue un festival de alta calidad, porque entre la gente que ha estado animando a esa fiesta ha sido León Gieco, que es un cantautor muy conocido y muy renombrado, ha estado creo que en los escenarios de todo el mundo. Bueno, de hecho él tiene nietas colombianas, caleñas más exactamente, de raíz caleña. Y creo que, bueno, él, gracias al cáncer, tengo un vínculo muy bonito de amistad con él y ha sido una de las personas que de manera inmediata dijo, yo estoy disponible el 5 de octubre. Y bueno, el 5 de octubre fue ese homenaje a los médicos, gracias a la generosidad de gente que me ha regalado vino, comida, postre, música, baile, de muy buena calidad hacia los agentes médicos. Bueno, eso es el agradecimiento. Pero también yo aproveché internamente, celebré mi funeral, porque
siempre tuve ganas de que el día de mi funeral fuera una fiesta, pero claro, yo no voy a poder organizar mi funeral. Bueno, de alguna manera sí ya lo organicé, escribiendo mis últimas voluntades, pero no puedo poner a que la gente arme una fiesta con música, baile y todo, porque tengo que respetar los sentimientos de cada uno. Bueno, uno de mis tíos dijo que lo va a hacer, pero al mes de mi muerte, no el día de mi muerte. ¿No? Entonces eso ya me puso contenta. ¿De dónde saqué eso de hacer una fiesta el día que yo me muera? De mi papá. Mi papá decía, cuando éramos chicos, que él quería que el día que muriera fuera una fiesta, donde haya vino, donde haya... Claro, mi papá murió y él no dejó nada escrito. Entonces cuando yo aparecí diciendo que mi papá quería una fiesta, obviamente que me miraron un poco raro. Y la fiesta no se pudo hacer, no se hizo de hecho. Entonces, el escribir las últimas voluntades, yo puse en detalle, entre muchas otras cosas, no solamente digamos, cómo tienen que actuar los médicos al momento en el que yo ya esté en una situación donde la vida ya no es vida, no alargar, digamos, la vida por alargarla, eso lo hacen firmar en todos los hospitales. Bueno, yo hice uno propio que tiene un prólogo, que tiene puntos que van abarcando distintas instancias. No pido que hagan una fiesta, pero pido que hagan una misa y la misa tiene determinadas características. Entonces he elegido cantos, cantantes, lecturas, personas, quién va a presidir esa misa, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, ya fui dejando por escrito aquello que yo deseo que sea mi funeral. Pero por eso digo, los rituales me parecen que ayudan mucho a las otras personas a ir viviendo un duelo que ya está haciendo, porque desde el minuto en que yo me he enterado, obviamente que mis hermanos se han enterado, mis sobrinos también, mi familia, las hermanas de mi congregación también, mis amistades también. Entonces, desde hace un año todo el mundo está en clave de duelo. Bueno, yo trato de ir acompañando ese duelo de alguna manera, o de ayudar a elaborar ese duelo anticipándome ante determinadas cosas. Entonces yo lo bautizo a eso como generar pequeños rituales de vida. Bueno, uno de esos fue esta fiesta variopinta que he tenido. Estuviste presente en tu funeral, claro, y te lo disfrutaste. Y te tomaste tu whiskycito, que ya sé que te gusta tu whisky. Exactamente, entonces también hubo whisky, o sea, porque ya la gente me conoce, o sea, no solamente hubo vino, sino también hubo whisky. Pero yo no invité a la gente de manera formal a mi funeral, porque yo creo que no iba a venir nadie. Yo invité a eso, a una fiesta del encuentro y la gratuidad. Para mí la palabra gratuidad tiene una carga muy grande, como la tiene la palabra encuentro. La gratuidad es aquello que el otro hace porque quiere. Entonces, el que vino el 5 de octubre ha sido porque pudo y porque quiso. Hay gente que pudo y no vino, y hay gente que quería y no pudo. Entonces, por distancia, por X cosas. Entonces, hubo más de 100 personas, obviamente, pero si abría más las puertas, claramente que iba a haber mucho más. Si facilitaba tickets de vuelos, iba a haber más. Pero bueno, ahí traté de ser mesurada, pero no poco simbólica. Entonces, hubo una representación de cada colectivo social al que yo pertenezco. Entonces, para mí eso ha sido muy bueno. Has hablado varias veces ya de la importancia de la voluntad anticipada. Tú, para preparar este episodio, me mandaste tanto el prólogo como el escrito en sí. Es muy completo. O sea, explícame por qué para ti es tan importante ser capaz de haber escrito eso y que se respete, y por qué le dirías a las otras personas que es importante que cada uno escriba su voluntad anticipada. Yo creo que las voluntades anticipadas son un acto de amor a los seres queridos. Porque al momento, teniendo una enfermedad como la mía tan compleja, constantemente hay que tomar decisiones. En este momento las decisiones las estoy tomando yo. Pero puede ser que en algún momento yo pierda la conciencia y no pueda tomar las decisiones.
Entonces, el tener por escrito cuál es el modo de proceder de los médicos, o sea, cuál tiene que ser el modo de proceder de los médicos. Por ejemplo, yo pongo, entre otras cosas, que no quiero ir a una terapia media, ni intermedia, ni nada. ¿Por qué? Porque pongo que quiero morir en mi habitación, en mi cama, rodeada de mis seres queridos. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? Que el paciente en una cirugía, en una toilette, que puede ser algo muy simple, como es la limpieza de una parte del cuerpo infectada, de la cual yo he tenido 7 de esas, de alguna de ellas podría no haber salido o descompensarme mucho y a mí me iban a mandar a terapia intensiva. Bueno, la terapia intensiva me iba a mantener muchos días alejada de la gente que yo quiero. O sea, entonces hay situaciones, o por ejemplo, estar entubada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso obviamente que me ha ayudado un amigo abogado, entonces me ha ayudado a estructurar. Hay cosas que son cortas y claras porque eso les sirve de manera rápida a los médicos y darla a conocer a mis seres queridos y a todos los médicos, eso ya les va dando a ellos un indicador por dónde ir ofreciéndome posibilidades y ayudas. O sea, nadie viene a ofrecerme cosas raras que saben que yo no las voy a aceptar, porque ya está escrito. Entonces, yo creo que las voluntades anticipadas de verdad son un acto de amor, porque si no, le toca a los seres queridos tomar decisiones en un momento muy complejo. ¿Qué es para ti florecer como mujer, Nora? Haber vivido como he vivido, o sea, haber gestionado mi vida, hasta incluso haber gestionado a través de las voluntades anticipadas cómo quiero morir, digamos, y todo lo que viene ahí. O sea, a mí me preguntó una vez uno de los médicos paliativistas, me dijo, Nora, ¿cuándo vas a dejar de gestionar el universo? Y le dije, mi universo no lo voy a dejar de gestionar nunca, porque si Dios me ha regalado la libertad y la capacidad de decidir y la capacidad de tomar decisiones y de concretarlas, las voy a ir llevando a cabo. Entonces voy a seguir gestionando hasta el momento en el que yo pierda la conciencia. Y en el momento en que yo pierda la conciencia, hay un documento que dice cómo tienen que actuar. Entonces, nunca sentirme tan dueña de mí misma, con los aciertos y con los errores, creo que eso para mí ha sido y es vivir como mujer florecida. De hecho, nadie me ha hecho esa pregunta, pero mi apellido paterno, en Argentina usamos un solo apellido en general, significa en polaco florido. ¡Ay, qué bonito! Entonces yo ya soy Nora Beatriz Florida. Entonces, totalmente. El apellido con algo que me viene marcando, que por ahí viene la cosa. Entonces, que me hayas hecho esta pregunta me parece muy, muy bonito. ¿Y cuál dirías son tus instrucciones para poder florecer? No me gusta dar instrucciones. Que cada uno viva como considere que quiere vivir y que le hace bien vivir. Por eso yo no he tratado a lo largo de todo este año con personas que tienen ningún tipo de enfermedad. No me he relacionado con personas que están en cuidados paliativos, por ejemplo. En un momento, en algún hospital, me han hecho la sugerencia y dije, no, cada persona tiene que transitar su enfermedad como decida transitarla. Yo no voy a ir a aconsejar a nadie de cómo tiene que morir o cómo tiene que asumir su enfermedad. Sí acepto hablar con los paliativistas, hablar con las personas que acompañan a otras personas que están enfermas, o hablar con los médicos o con los estudiantes. Con eso no tengo absolutamente ninguna dificultad. De hecho, es a lo que me he dedicado todo este año. Pero no, con los pacientes siento que cada uno tiene que ir haciendo su propio camino. Bueno, la siguiente es una pregunta que siempre hago cuando ya estoy finalizando la entrevista y es ¿qué legado quieres dejar al morir? Nunca se lo he hecho a una persona que está tan a puertas de morir. Entonces,
¿Qué legado quisieras dejar, Nora? Yo creo que las personas vamos dejando como marcas en las otras personas, en la vida de las otras personas, así como vamos dejando huellas digitales por todos lados. Y bueno, si tienen que hacer una pericia, vendrán a hacer una pericia y van a reconocer que esa huella pertenece a Nora Kiakowski. Bueno, creo que el legado es ese, la huella que yo he dejado o la huella que estoy dejando en cada persona con la que me he encontrado. No hay algo así específico que yo pueda dejar, sino que es que aquello que yo he dejado en ese encuentro que he tenido, como por ejemplo estoy teniendo en este momento con vos, Majo. O sea, para mí este es un momento sagrado y bueno, lo que vos puedas tomar y con lo que vos te puedas quedar, bueno, ese será el legado. Yo no tengo una intencionalidad, digamos, de legados. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir con los oyentes? La verdad que ha sido un encuentro como muy completo. No sé, has hecho creo que una entrevista magistral y creo que está bien, digamos. O sea, si después las personas tienen preguntas y te las hacen, armamos otro encuentro con las preguntas que la gente haga. Acaba de ocurrir una pregunta y es justamente en el prólogo que tú haces a tus voluntades anticipadas, tú pides perdón, que me sorprendió porque me parece que eres una mujer pues que has vivido de una manera muy hermosa como religiosa, tratando de hacer el bien. Cuéntanos un poco por qué pides perdón. Bueno, porque todos los seres humanos tenemos luces y tenemos sombras, tomamos decisiones atinadas y desatinadas. Soy muy consciente de que he herido a muchas personas porque los seres humanos, desde nuestra misma vulnerabilidad, desde nuestra misma pobreza, desde nuestro ser humanos, de manera directa o indirecta, vamos hiriendo a los demás. Muchas veces herimos por donde hemos sido heridos, ¿no? Entonces, yo soy consciente de haber herido y de seguir hiriendo, digamos, a las personas a través de la palabra. Así como utilizo, creo que bastante bien, la palabra o la oratoria para anunciar la vida, para anunciar los valores, para anunciar a Jesús. Bueno, también la mal uso o la mal usado a la palabra y yo sé cómo herir al otro a través de la palabra. Entonces, de manera particular, en las últimas voluntades, pero así públicamente en este espacio también, yo pido perdón a las personas que yo de manera consciente o inconsciente he herido. Obviamente que debe haber muchas más inconsciencias de que he herido. Bueno, hasta que la persona no venga y me diga que yo la he herido, no le puedo pedir perdón. Hay personas a las cuales yo he sido consciente, entonces me he acercado, he hablado, nunca he dejado de hablar las cosas. O sea, no he podido vivir con perdones pendientes, digamos. O sea, cuando me he dado cuenta de que he hecho algo mal, he pedido perdón y se ha dado la reconciliación. O no, o he pedido perdón y la persona ha quedado ahí, digamos, como diciendo, bueno, hasta acá llegó el vínculo, acepto el perdón o no lo acepto el perdón, pero yo sí lo he dado, lo he ofrecido y el otro en su libertad lo ha acogido o no lo ha acogido y bueno, y hay veces que hay vínculos que se han roto o se han quedado ahí, digamos. Tengo otra pregunta, Nora. ¿Cómo imaginas que es la vida después de la muerte? No tengo idea. ¿Has pensado en eso o no? Ahorita estás en el aquí y ahora. Claro que lo he pensado. Siento que, si bien he estudiado muchos años teología, nosotros, por lo menos en la Iglesia Católica, tenemos un pendiente bastante grande respecto a la escatología. Cuando yo cursaba la materia de escatología, que es, bueno, el tema del fin de los tiempos y todo eso, sentía que estaba en una clase de ciencia ficción. Entonces, no tengo idea, pero si todo este tiempo yo me he sentido tan contenida por las personas que a mí me quieren y confío en un Dios que es Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que Dios es amor,
Entonces yo creo que voy a entrar en algo todavía mucho más grande, mucho más inabarcable, que bueno, que mi cabecita no logra comprender. Por eso digo que desde la teología católica cristiana que yo he estudiado, la escatología es pobre, pero tal vez es pobre porque yo hubiera querido comprender más y tal vez justamente el tema de la muerte es un misterio, de hecho lo es, y al ser un misterio nosotros no lo podemos controlar y por eso es algo de lo cual no hablamos. Yo creo que no hablamos de la muerte o hablamos poco de la muerte, por un lado porque le tenemos miedo, y yo digo que las personas que tienen miedo a la muerte son porque no han amado mucho o no se han dejado amar mucho. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que falta confianza en esto que no terminamos de saber y le llamamos misterio. Entonces, no tengo ni idea, o sea, ni a dónde voy a ir, ni cómo voy a ir, ni con quiénes me voy a encontrar, pero bueno, confío. No, pero te vas a encontrar con Dios, eso sí, yo confío que te vas a encontrar con Dios. En un Dios que es amor, es seguro. Entonces, si es un Dios que es amor, bueno, no solamente es creador, sino es creativo y ya se inventará la manera de que yo viva de una manera mucho más plena, mucho más fecunda y mucho más feliz de lo que he vivido a lo largo de este tiempo. Muy bonito, muchas gracias, Nora. Y obviamente no sabemos hasta cuándo vas a estar, pero ¿cuáles son esos próximos pasos para Nora? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Mañana sé que tengo una clase que la vengo manteniendo desde hace muchos años, virtual, porque como les he dicho anteriormente, he trabajado en México, conozco a mucha gente de México y bueno, cuando dejé de vivir en México, continué el vínculo virtualmente. Entonces, eso fue mucho antes de la pandemia, en el año 2018 concretamente. Entonces, desde el 2018 hasta la fecha, todos los miércoles a una misma hora yo tengo clases. Entonces, tengo pensado estoy preparando la clase de mañana, pero no me pongo a dar más vueltas, ¿no? O sea, dentro de un rato me voy a encontrar con una amiga, etcétera, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que es eso, ¿no? Como lo concreto, lo que vas a hacer vos, lo que van a hacer las personas que nos están escuchando probablemente. Muchas gracias, Nora, por tu generosidad, por esa visión tan bonita del bien vivir y el bien morir. Por lo menos para mí me has enseñado muchísimas cosas. Yo he estado acá tomando nota juiciosa y empezaré a aplicar muchas de las cosas que compartiste de manera tan amorosa y generosa. Muchas gracias, Nora. Gracias, Majo, por tu tiempo, por tu espacio, por brindarme este espacio. Gracias de todo corazón por llevarme a Colombia y a tantos otros lugares también. Nora nos compartió muchísimos aprendizajes muy valiosos a lo largo del episodio para un tema tan importante para absolutamente todos los seres humanos, y es cómo prepararnos para el bien morir. Me cautivó su forma generosa de compartir sus aprendizajes y la forma como ha elegido vivir estos últimos días. Me quedo con su recomendación que el buen morir está necesariamente ligado al buen vivir. Asumir nuestra propia vida y elegir cada día cómo vivimos el aquí y el ahora con lo que uno tiene. Te invito que si este episodio resonó contigo y crees que pueda ser de utilidad para alguien cercano o un amigo, se lo compartas y que empieces a seguirme en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.